Morena ha puesto en marcha una operación política verdaderamente monumental. El plan es crear decenas de miles de comités locales por todo el país para defender su gran proyecto, la Cuarta Transformación. Es una tarea gigantesca que busca llevar una visión nacional hasta el nivel de cada colonia, de cada barrio. Pero la pregunta es, ¿cómo se convierte una idea tan grande en acción concreta, en el día a día? Para entender este esfuerzo, esta reflexión que cita el analista Eduardo Cervantes viene como anillo al dedo. La idea de una transformación profunda es como esa utopía en el horizonte. Quizás nunca la alcances del todo, pero te obliga a hacer algo fundamental. Te obliga a caminar. Y esa es la clave aquí. ¿Cómo convertir esa gran visión en la acción de organizar y construir, paso a pasito? Bien, vamos a meternos de lleno. Para entender la estrategia, primero hay que entender el ADN de Morena. No se define solo como un partido político tradicional, se define como un partido-movimiento. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Aquí está el meollo del asunto. Un partido-movimiento intenta jugar en dos canchas al mismo tiempo. Por un lado, claro, actúa dentro del Estado, como cualquier partido. Compite en elecciones, crea políticas públicas. Pero por otro, y esto es lo que lo hace diferente, busca actuar en la sociedad, movilizando a la gente, recogiendo sus demandas y manteniendo un cable directo con sus bases. O sea, no es solo una máquina para ganar elecciones, sino una herramienta para la acción social permanente. Según el análisis de Eduardo Cervantes, el proyecto de la Cuarta Transformación se sostiene sobre estos 5 pilares. Y fíjense, no se trata solo de un plan de gobierno. El objetivo es mucho más ambicioso. Apunta a una transformación cultural, a lo que llaman una revolución de las conciencias, que busca cambiar los valores de la vida pública. Entonces, ¿cómo llevas esa revolución de las conciencias a cada rincón del país? Bueno, aquí es donde entra la herramienta principal diseñada para aterrizar esta gran visión. Veamos cómo se piensa construir esto desde la base. 71.541. Grábense ese número. Esa es la cantidad de comités seccionales de defensa de la transformación, los CSDT, que Morena quiere crear. Uno por cada sección electoral del país. La escala del proyecto es, francamente, masiva. Oficialmente, este es el instrumento organizativo fundamental del partido. La idea es que cada comité sea como el corazón de la actividad política en su zona, un espacio para que la militancia se organice, debata y actúe directamente en su comunidad. Los lineamientos del partido lo dejan claro. No se trata nada más de pegar propaganda en elecciones. Se espera que estos comités hagan formación política, que defiendan el voto, afilien gente nueva y, muy importante, que sirvan como la voz de la base ante las estructuras más altas del partido. El objetivo es crear una estructura que esté viva y activa todo el tiempo. Y detrás de toda esta organización hay otra meta numérica igual de ambiciosa: 10 millones de militantes. Este esfuerzo organizativo es, al mismo tiempo, una campaña de afiliación masiva para consolidar a Morena como una de las fuerzas políticas con más miembros en el mundo. Ahora bien, ¿cómo se pasa de la nada a tener más de 71.000 comités funcionando? El mecanismo son las asambleas locales. Vamos a ver cómo se supone que funcione esto en la práctica paso por paso. La convocatoria oficial lo explica así. Todo arranca con un mínimo de 5 personas. ¿Solo 5? Un representante del partido, el COT, supervisa la asamblea, explica cuáles son las funciones y luego los propios asistentes proponen y eligen a su dirigencia ahí mismo, con voto secreto. La intención es clara, que el proceso nazca democrático, desde abajo. Y ojo, esto no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana. Hay todo un plan escalonado que busca tener todos los comités operando al 100% para febrero de 2026. Hasta ahora hemos visto el ideal, la herramienta y el proceso, el deber ser. Pero como en todo proyecto político de esta magnitud, la realidad siempre presenta desafíos y riesgos enormes. Es aquí donde la visión choca con la práctica. Y esta es la pregunta del millón, la que enmarca toda la discusión crítica sobre este proceso. ¿Estos comités de verdad van a empoderar a la base y a profundizar la democracia interna? ¿O se van a convertir en una simple maquinaria para mover el voto y consolidar el control de ciertos grupos de poder? Aquí se ve la tensión clarísima. Por un lado, el ideal, empoderamiento, organización genuina. Por el otro, el riesgo que muchos señalan,
el fantasma de las viejas prácticas de la política mexicana, el clientelismo, el acarreo, el control de líderes locales o caciques y las luchas internas que pueden terminar ahogando los principios del movimiento. Esta cita, que viene de voces críticas dentro del propio movimiento, resume el mayor de los miedos, que este esfuerzo gigante termine replicando los vicios que Morena, en teoría, nació para combatir. La preocupación es que la necesidad de control territorial le gane al ideal de transformar conciencias. Y esta preocupación no sale de la nada, ¿eh? Si revisamos la historia del partido, vemos que su institucionalización ha sido débil y que ha tendido a posponer sus procesos democráticos. Desde 2018, la renovación de la dirigencia se ha aplazado varias veces y su presidente actual llegó al cargo por una encuesta ordenada por el Tribunal Electoral, no por un voto directo de sus miembros. Este contexto, pues claro, alimenta el escepticismo sobre si el partido podrá gestionar un proceso democrático en 71,000 asambleas al mismo tiempo. Así que el punto crucial es este. El resultado de este proceso va a definir no solo la estructura de Morena, sino el futuro mismo de su proyecto político y su identidad como partido-movimiento. Lo que está en juego es enorme. Eduardo Cervantes lo resume de una forma brillante. Dice que Morena está en una encrucijada, atrapado entre el ser, la realidad del oportunismo político de todos los días, y el deber ser, ese ideal de un partido que esté a la altura de lo que la gente le pide. Como él mismo dice, el resultado no está escrito, la moneda está en el aire. Y con esto cerramos. La creación de estos comités es la apuesta más grande de Morena para echar raíces, pero la pregunta final queda abierta, y la respuesta la van a dar los propios militantes en los próximos meses. ¿Serán estos comités el motor que defienda y profundice la transformación? ¿O se convertirán en un reflejo de las viejas prácticas que se buscaba superar, pervirtiendo el ideal original? El camino apenas se está construyendo.